¿Qué es en manera general la iglesia con un plan? En este seminario, en este congreso, vamos a estar más enfocados en cómo nosotros somos parte de ese plan y qué es lo que debemos hacer siguiendo el plan del maestro. Pero antes de hablar de manera particular, individual, quiero hablar de una manera general, de qué es la iglesia en movimiento y por qué la iglesia tiene que estar en movimiento. Entonces, antes de empezar, quiero, si me ayudas con la siguiente diapositiva. En cuanto a los perritos que usted va a ver, ¿usted cómo se siente en la participación en la iglesia? ¿Cómo se siente con su participación en la iglesia? ¿Se siente bien? ¿Se siente alegre? ¿Se siente por qué pregunta eso? ¿No? ¿Cómo se siente usted en cuanto a su participación en lo que es la iglesia de Dios? O en el plan de acción de Dios. Entonces, no sé, si quieren votar un número por ahí. 4, bueno. 9. 8, alguien dijo 8, alguien está bravo, no me entiendes. Bueno. Después de esta imagen, ahora quiero empezar con qué es lo que pasa hoy. La siguiente diapositiva, por favor. Dice, todo lo que no se mueve, se muere. ¿Qué pasa cuando la iglesia no se mueve? Y no estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, sino de nuestra iglesia local, de nuestra participación dentro de ese gran cuerpo. Dios está orando en el mundo, Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Pero Él quiere que participemos en lo que Él está haciendo activamente en el mundo. Porque cuando la iglesia local no se mueve, se muere. Y esto lo dicen las estadísticas. En Estados Unidos, hay una estadística que sacó hace 10 años, Estados Unidos tiene estadísticas hasta por qué hacemos memes de perros y todo esto. Pero en Estados Unidos hay una estadística que dice que de cada, más o menos, los números los pueden ver bien, pero al año, de cada 10 iglesias, se abren 7 nuevas, pero se están cerrando 5. O sea, hay más apertura, pero igual hay un gran número de iglesias que están cerrando. Y hay un número de iglesias que se están muriendo. En Europa, las catedrales, que antes eran sinónimo de glorificación a Dios, de la esperanza del Evangelio, de la magnificación de Dios, independientes sean católicas o protestantes, anglicanas, lo que sea, hoy son centros de cultura, museos o hasta bares. Y el punto es, ¿qué pasa cuando la iglesia no se mueve? Se muere. Pensemos en los casos de los misioneros. Te pido la siguiente diapositiva. En la década del siglo XVIII y XIX, cuando empezaron las primeras misiones foráneas hacia los países no alcanzados, ¿qué pasó? Se empezaron a establecer iglesias con disciplina, iglesias ordenadas, iglesias con el uso correcto de las ordenanzas o los sacramentos, una disciplina eclesial funcional y hasta edificios muy lindos que se hicieron en India, en China y en otros países. Pero ¿qué pasó? Estas iglesias se aferraban a la sana doctrina, incluían líderes de la población local, pero no con un primer orden, sino con funciones más, digamos, administrativas o, digamos, de funcionamiento que realmente de liderazgo. Pero el punto es, pasó algo con estas iglesias que se fundaron, lindas, preciosas, se estancaron. Y si se estancaron, no pudieron sostenerse y se murieron. ¿Cuál fue el resultado? Fueron dependientes de misioneros externos y de dinero occidental que venía de afuera y no se pudieron autosostener. Pero apareció
alguien diferente, este hombre que ustedes ven en pantalla, medio raro, ¿no? Así con sus vestiduras raras, se llama Hudson Taylor. En China, y podemos ver otros casos en India, y esto se establece como las misiones modernas. ¿Qué pasó? Estos misioneros que fundaron iglesia junto a otros misioneros, hicieron iglesias autosostenibles. No dependían ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Alemania, de donde enviaban el dinero, sino que ellos mismos podían generar sus propios recursos. La meta era establecer congregaciones que crecían de forma natural, sin la ayuda foránea. Y no solo ganando convertidos de sus propias culturas, porque lastimosamente cuando usted es una iglesia que llega a otro país, trata de ganar gente de su país. Por ejemplo, si usted va a Estados Unidos y planta una iglesia latina, ¿qué va a ganar? Latinos. Si hay ucranianos, ucranianos. Si hay rusos, sino también gente y nuevos líderes entre los indios y los chinos que establecieran iglesias ellos mismos y se reprodujeran a sí mismos. Querían iglesias que se reproducieran sin la dependencia del liderazgo ni el dinero de afuera. Querían iglesias que fueran más que solo instituciones sólidas, querían movimientos vitales y dinámicos. A esto un teólogo misional lo llama la combustión espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que la combustión viene de adentro, de la misma máquina. No necesita un agente externo que le esté puyando, sino algo pasa por dentro. La combustión espontánea. Y el punto es de qué se trataba esto, generan sus propios convertidos, sus propias ideas, sus propios líderes y sus propios líderes que llevan a cabo una visión para cada ciudad y para cada cultura. Eso fue lo que pasó y así se empezó a extender la iglesia en China. Así se empezó a extender la iglesia en India y así se empezó a extender la iglesia en todo lo que hoy conocemos como Asia, ¿sí? La idea de Dios, y vamos al cuarto, siempre fue la reproducción. Como veíamos ahorita, la idea de Dios nunca fue vernos bonitos, cómodos, así, gorditos y quieticos, sino que nos reprodujéramos. Y la reproducción requiere movimiento. Cuantas más ideas, líderes y recursos se combinan y se asignan, más se fortalece entonces esta dinámica y crece como una bola de nieve. El punto es, ¿cuál es? El movimiento tiene unas características, pero el punto es que, por eso les dije una iglesia en movimiento, porque hay una tensión clara, hay una tensión entre lo que es una iglesia en movimiento y lo que es una institución y un movimiento. Y en la siguiente diapositiva, volvemos al punto, todo lo que no se mueve, se muere. ¿Qué pasa cuando la iglesia no se mueve? Cuando las iglesias no se mueven, hay tres formas que se mantienen vivas. Dice Tim Keller, es un predicador de Manhattan que ha estudiado mucho la misiología y demás. Y Keller dice tres cosas. Estamos repasando algo que vimos hace un año. Ojo con esto, para los que de pronto... Tres cosas que pasan, cómo las iglesias se sostienen sin movimiento. Y usted va a ver entonces aquí tres escenas. La primera es una estructura denominacional o misionera que sostiene financieramente la iglesia. O sea, no necesitas hacer nuevos discípulos ni moverte mucho porque al fin y al cabo los recursos están. Y mientras mantengas las fotos bonitas de la iglesia, puedes pedir recursos de afuera para que se sostenga. Esa es la primera. La segunda es, la iglesia tiene otros fondos sustanciales acumulados y un edificio que sirve como centro comunitario o de eventos para la población local. Entonces, por ello, no necesitan ayuda ni liderazgo extranjero ni externo a corto plazo, porque además, algunos creen que si la iglesia está financieramente bien, o sea, si no hay deuda, si la iglesia se puede sostener, no necesita ponerla a hacer más. El punto es, la iglesia no necesariamente está produciendo un dinamismo porque pueda sostener su lugar de reunión, ¿sí? O porque tenga recursos para hacerlo. Pero hay iglesias que se sostienen es porque encuentran recursos de otros lados. Y usted puede ver iglesias viejas
denominaciones tradicionales que se sostienen. Ahí está el edificio. Usted va y entra a la iglesia un domingo y hay 10, 15, 20 personas. En iglesias que pueden caber 200, 300, 400 personas. Y la última es esta. Algunas iglesias tienen un pequeño núcleo de personas sobrecargado. ¿Qué es esto? No tienen dinamismo en sí, pero es empujada por un pequeño grupo de personas con una cantidad de tiempo usado y recursos para mantener esta iglesia estancada. O sea, hacen un esfuerzo enorme porque la iglesia no se caiga, pero no son todos. Ahora, ojo con esto, no tienen dinamismo, no quiere decir que estos líderes sean dinámicos, sino que hacen lo posible para que se sostenga y no se caiga la iglesia. El problema es que muchos pocos empujan, pero no se reproducen tampoco. En algún momento, ¿sabe qué va a pasar? Esta gente que empuja y que no se reproduce, no va a estar. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Se muere. Ninguno quiere que nuestras iglesias locales se apaguen ni se mueran, sino todo lo contrario, que podamos ser una iglesia viva, dinámica, reproduciéndose constantemente. El punto es este. Entonces, esto es la institucionalidad. Y cuando queremos acabar con la institución para que sea un solo movimiento, o para que solo entonces hagamos cosas, tendremos problemas. ¿Por qué? Porque la respuesta a una institución rígida, que tiene principios, y ya vamos a ver que puede ser formal o informal, no se necesita tener un nombre y una denominación, ni una personería jurídica para ser una institución. Pero esto no es necesariamente malo. Pensemos lo siguiente, Pablo esgrimió un orden, puso ancianos, obispos, diáconos, un orden litúrgico que debe haber en una iglesia, pero también debe haber una dinámica de movimiento, iban predicando por todo lugar donde iban, a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces siempre habrá tensiones y concesiones para entender qué es un movimiento y por qué necesitamos la institucionalidad. Dos cosas que quiero que tengan claras: una institución y un movimiento. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Usted en cuál de las dos imágenes, o en cuál de los dos videos, no sé si se están reproduciendo, encuentra cuál es el movimiento y cuál es la institución? ¿En la derecha qué hay? Institución. ¿Y en la izquierda? Movimiento. Y quiero que veamos cómo se contrastan los movimientos y las instituciones. En la siguiente diapositiva. La institución, estas son las características de una institución y las características de un movimiento. La institución se mantiene unida por reglas y procedimientos. Todo es estándar. O sea, hay 3 canciones que durar tanto tiempo. Después tenemos un orden litúrgico que hasta se le da a la gente, una oración inicial que está copiada. Yo no sé si usted ha ido a iglesias así, pero yo he ido a iglesias así. Después hay un orden, hasta la prédica aparece en el folleto, los puntos principales, y después termina y hasta la oración final y demás. Todo está completamente regido por reglas y procedimientos. En un movimiento se mantiene unido por un propósito común y una visión. Y ya vamos a ver qué se trata esto. En la institución, una cultura de derechos y cuotas. ¿Qué quiere decir esto? En la institución hay iglesias, por ejemplo, donde usted, por ejemplo, a sus ofrendas y sus diezmos, sus cuotas de mantenimiento, a usted le pasan un recibo de caja y por eso tiene algunos derechos. Pero también en la responsabilidad de las personas se mueve más por recompensas externas, o sea, monetarias, o porque me van a subir algo, o me van a dar, por ejemplo, si tengo este recibo, pues puedo bajar impuestos, ¿no? En el movimiento hay una cultura de compromiso sacrificial. O sea, hay sacrificio, no hay tanta recompensa, hay sacrificio. En la institución, el énfasis, como decíamos, está en la remuneración, recompensas extrínsecas. En el movimiento, ¿en qué está? En las recompensas intrínsecas. Estoy logrando algo, ¿sí? Aunque esto requiere un gran sacrificio.
¿sí? En la institución, los cambios en los procedimientos suponen un largo proceso. Hay departamentos, hay resistencia, hay negociación, tienes que hablar con el comité 1, 2, 3, 4, 5 para llegar a un cambio. ¿Qué pasa en un movimiento? La visión viene de los líderes carismáticos. Se acepta con lealtad, las decisiones se toman relacional y rápidamente. Es pragmático, es práctico. En las instituciones, las innovaciones vienen de arriba hacia abajo y se implementan en departamentos. Entonces está el comité pastoral y hacia abajo está, entonces vamos a desarrollar esta idea. O sea, de arriba se va desarrollando hacia la base. Entonces, en el movimiento las innovaciones afloran de todos los miembros, llevado a cabo por todos. Hay ideas de todo el mundo, ¿no? En la institución hay valores y se rige por valores. Hay seguridad, hay previsibilidad, o sea, todo se previene, ¿no? Hasta cómo va a ser, digamos, todo lo demás. Las instituciones quedaron locas con la pandemia, créanme, porque les dañó todo el plan, ¿no? Los movimientos, entonces hay riesgo, hay descubrimientos casuales, descubrimos que hay algo nuevo que tenemos que implementar rápidamente. En la institución es estable, lenta para cambiar, en el movimiento es dinámico, rápido para cambiar. En la institución, énfasis en la tradición, en el pasado, en las costumbres. Se niegan las tendencias futuras, hay poco espacio para la contextualización que hablamos un año. Tienen que hacerse las cosas de la manera que siempre se han hecho y no hay forma de cambiarlas. En el movimiento el énfasis está en el presente y en el futuro. Poco énfasis en el pasado. Y en la institución las tareas se dan a los que tienen acreditación y antigüedad. Bueno, ¿cuánta experiencia y cuánta acreditación tienes? Entonces puedes tener una tarea. En el movimiento las tareas se dan a los que producen mejores resultados, a los que son dinámicos, a los que muestran ciertos resultados. Ahora, las instituciones, entonces, ¿qué proporcionan? Patrones estables, si quieres en la siguiente. Patrones estables mediante reglamento y procedimiento, ¿no? Pero esto se puede volver muy rígido, impidiendo el movimiento y perder la practicidad, aunque es necesario y es saludable tener una forma institucional. Piense, por ejemplo, la disciplina eclesial que Pablo impulsó a los Corintios. Piense el orden que Jesús les dio de cómo deben amonestarse. Sin este orden, imagínese una iglesia, ¿no? ¿Cómo podría funcionar? ¿Cómo se podría disciplinar? Hoy me parece que la disciplina debe ser, sí, no. Tiene que haber algo, ¿no? Pero pensemos en algo práctico en nuestro día a día. Por ejemplo, un supermercado. El cliente siempre, más o menos, asume dónde está la idea de dónde y cómo pagar. Si usted va a un supermercado, sabe que hay cajas y hay filas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sería un supermercado que todos los días cambia la forma de pagar y cambia la forma donde debe pagar? Cada vez que usted llegue a un D1 y tenga que pagar de una forma diferente, por ejemplo, hoy solo recibimos Nequi. ¿Sí que va a decir? No, pues esto no. O sea, sí, pues chévere, yo creo que la mayoría tenemos Nequi, pero si usted solo ya efectivo, ¿no? La institución, entonces, ¿qué hace? Que podamos ir a un supermercado y saber cómo pagar y con qué pagar, dónde pagar. El punto es este. Las prácticas formales nos dan entonces una visión de cómo hacer las cosas. Y las informales también hay. Por ejemplo, si va usted a un lugar, ¿cuál es la tarea del supermercado? Hacer las filas cortas. Si usted va todos los días al D1 y se demora 2 horas en la fila, por más barato que sea, usted va a decir, no, yo prefiero otro lugar, ¿no? Me voy para o para donde sea, ¿sí? El punto es, el supermercado está obligado a ciertas cosas y si se viola esa confianza, ¿qué pasa? Usted ya no quiere participar de ese lugar. La institución descansa entonces, ahí sí está, en la sumisión a una autoridad establecida que preserva los valores y el propósito pasado. Son necesarias y últimas proveyendo sistemas y marcos establecidos, confiables basados en la experiencia para lograr lo que hay que hacer. Esta es la parte rígida de una iglesia, ¿sí? Los no negociables, ¿ok? Pero por otro lado tenemos
Los movimientos. Si usted empezó a ver las diferencias, usted dijo, bueno, pues el movimiento es como más chévere, ¿no? O sea, como la iglesia todo bien, pero el movimiento tiene cosas más chéveres. Ambas son necesarias. Entonces vamos a ver 4 características de un movimiento. ¿Cómo funcionan los movimientos? Lo primero, una visión convincente. Es un cuadro atractivo y vívido y claro del futuro que el movimiento y sus líderes están procurando realizar. ¿Para dónde vamos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez como iglesia local, no como iglesia general, ni lo que Dios espera hacer en el mundo, sino en su comunidad, en su localidad, en su ciudad, qué Dios quiere que hagamos, para dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Si quieres, ¿qué dice el movimiento? Si esto es lo que quieres, si ahí es donde quieres ir, aquí estamos. Ven con nosotros vamos para allá. ¿Sí? Este cuadro tiene que ir acompañado claramente por un conjunto de valores y creencias con las que el movimiento está comprometido. ¿A qué nos estamos comprometiendo acá? ¿Sí? Y la persona tiene que tener claro desde el comienzo a qué se está comprometiendo. ¿Cuáles son las creencias de ese movimiento? ¿Qué es lo que espera de ese movimiento? Esta visión debe ser entonces sencilla, porque hay veces las visiones se expresan de una forma tan, no sé, como hay veces hasta mística, ¿sí? O así, tan espiritual, que nadie entiende para dónde vamos, ¿sí me hago entender? El punto es que tiene que ser sencilla, cualquier persona puede captarla y quiere unirse a ella, ¿sí? Esto debe ser tan convincente que otros puedan aprenderlo y llevarlo a cabo en su propia comunidad sin mucho control o ayuda que centralice otra vez todo de nuevo. ¿Por qué? Porque la institución siempre centraliza todo. Todo tiene que pasar por una cabeza. No se pueden tomar decisiones rápidas porque al fin y al cabo todo está centralizado. En un movimiento, la visión tiene que ser tan clara que cuando una persona toma una decisión está ligada a la visión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo son los movimientos? Pensémoslo en 2 organizaciones. ¿Usted ha escuchado los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? ¿No? Gracias a Dios, ninguno de ustedes ha sido alcohólico. No, mentira. Pero, o ha ido a estos programas. Pero, esto es una forma general en el mundo que se trabaja esto. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo se trabaja en este programa de 12 pasos. Y es tan fácil de aprender y de multiplicar y de reproducir, es efectivo, que se hace en todo el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cualquier persona puede tomar ese modelo y aplicarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con organizaciones como Al-Qaeda. ¿Usted sabía esto? Sus principios son tan básicos para los que entran que no necesitan ni siquiera entrenamiento militar para ejecutar las órdenes de sus jefes. ¿Sí? La tienen tan clara en su visión que hacen las cosas, digamos, de una manera sencilla, fácil y replicable. El punto es, la clave del éxito de la visión es la sencillez y la disponibilidad, a menudo, que es transmitible, explicable y aplica la visión. ¿Sí? Entonces, en un movimiento, una visión es compartida y es lo que guía las decisiones diarias. En una institución son las reglas y los patrones establecidos. Lo segundo, cultura de dedicación sacrificial y recompensas intrínsecas. La gente pone la visión por delante de sus propios intereses y comodidad. Siempre en los primeros días de un movimiento, los principales activistas a menudo trabajan sin retribución, sin un salario, viendo constantemente cómo están al borde de la bancarrota. Entonces, pero aunque estén al borde de la bancarrota, hay una satisfacción. Y esto es lo que la gente no entiende, y es loco, ¿no? Su principal satisfacción es ver las metas alcanzadas, una recompensa intrínseca. En una institución, ¿qué pasa? Hay cargos, hay derechos, hay privilegios altamente definidos, así como retribuciones y beneficios. Si trabajas por esto, entonces te damos esto. La institución se centra alrededor de las recompensas extrínsecas. Hay un trabajo que hacer, pero está ligado a la recompensa concreta, que es la productividad, ¿no? Entonces, si eres productivo, te damos tanto. Si no eres productivo, pues no. Pero el punto es, en el movimiento hay un sacrificio a pesar de no tener retribución. Recuerda que lo que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Dónde moras? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar
su cabeza. Le dice, ok, tienen una capa, tienen con qué comer, alégrense con eso. Hay sacrificio, ¿no? Empezamos ahí a ver. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, bueno, y las condiciones salariales para esto cómo son? Porque imagínate, yo estoy dejando tanto, ¿no? Estoy dejando aquí mi barca, me produce tanto al día, ¿tú qué me vas a dar al día? Hay un sacrificio intrínseco, ¿sí? Y el mejor índice para saber si eres parte de un movimiento es midiendo tu índice de sacrificio. Si solo los líderes están haciendo un sacrificio, entonces no hay una cultura de movimiento. Tercero, los movimientos se caracterizan por una postura de generosa flexibilidad hacia otras organizaciones y personas que no pertenecen a su organización. ¿Qué es esto? La realización de la misión tiene un valor más alto que el cómo se logra y quién lo logra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? La visión estimula el sacrificio y los miembros del movimiento están dispuestos a encontrar aliados que estén comprometidos, independiente de dónde vengan, con la misma visión. ¿Sí? La institución está comprometida con la herencia heredada, los procedimientos correctos y solo algunos acreditados pueden hacer esto o aquello. A menudo prefieren no lograr un resultado, aunque exista el deseo de lograrlo, si eso no se hace de la manera tradicional y prescrita o solo por personas acreditadas. El movimiento de un espíritu de flexibilidad. ¿Cuál es este? Hay una gran unidad. Dentro del movimiento, como en otras organizaciones, hay algo que los mueve, una visión. ¿Se acuerdan cuando estaba Moisés profetizando y hay unos locos que están profetizando por allá? ¿Qué dice Moisés? No, espere, esto tiene que hacerse así, así y así. Ojalá todo el pueblo profetizara. Eso es un movimiento, ¿ven? ¿Qué dice la institución? Solo ciertas personas específicas pueden hacer esto. Entonces, cuarto, se producen nuevas ideas y líderes que nacen o salen desde adentro, no desde afuera. No tenemos que traer líderes externos. Desde aquí mismo nacen esos líderes. Las instituciones que piensan, la estabilidad a largo plazo y están proclives a cerrarse a nuevas ideas. ¿Qué pasa en los movimientos? Los movimientos están dispuestos a correr nuevos riesgos, a hacer las cosas diferentes. Si ya hay un sacrificio, pues el punto del movimiento es, hagamos otro sacrificio, ¿sí me hago entender? Los miembros ya están haciendo sacrificios para hacer el trabajo. Entonces, la realización de la visión es lo más importante. Entonces tenemos una institución y tenemos un movimiento. Entonces, siguiente, por favor, diapositiva. Una trivia. A ver, ¿qué contestan? ¿Qué debe ser la iglesia? A, B, C o D. ¿Quiénes votan por A? Levanten la mano. ¿Por B? ¿Quiénes votan por B? Ok, la A es, perdón, tranquilos. La A es un movimiento, la B es una institución, la C son ambas, la D es ninguna de las anteriores. Entonces, ¿quién votan por movimiento A? ¿Quiénes votan por institución? Uy, gracias. ¿Quiénes votan por ambas? Y por ninguna de las anteriores. Bueno, siempre hay un ratito diferente. No me tiras. Perdón. Bueno, ¿qué es entonces la iglesia? Por favor, la siguiente. Es un organismo organizado. ¿Cómo convergen entonces estas instituciones y movimientos? ¿Cómo podemos hacer ambas? Pero al fin y al cabo la respuesta es la mayoría de ambas. Es una institución en movimiento. Entonces podemos decir que todo lo que necesitamos es un movimiento, ¿no? No, acabemos con la institución, acabemos con toda esta gente. Y todos los beneficios que puede traer los tiramos a la basura de la institucionalidad. El punto es este, y decir fácilmente es que las instituciones están muertas, ¿no? Claramente podemos caer en la institucionalización. ¿Por qué? Porque
este fragor nuevo de la reforma, de volver a los escritores antiguos, de retomar las viejas prácticas, también nos puede llevar a ser bastante educados, pero sin movimiento. Con una teología robusta y fuerte, defendiendo qué es la sana doctrina y qué es la herejía, pero sin movimiento, ¿no? Algunos prefieren estar, créame, yo más o menos era así, estoy cambiando, gracias a Dios, pero ahí ves que quedan esos vestigios. Prefiero estar en una biblioteca leyendo, no sé, teologías, dogmática, historia de la iglesia, lo que sea, que estar hablando con una persona y escuchando sus problemas. Porque es más fácil perderse en eso que estar en movimiento. El punto es este, claramente podemos también caer en la institucionalización. ¿Por qué? Los movimientos por lo general siempre terminan siendo instituciones. Siempre. Orgánicas o no orgánicas, pero pueden actuar como instituciones, formales o informales. Vuelvo y le digo, no necesitamos tener un nombre, ni una denominación, ni una personalidad jurídica para caer en prácticas institucionales que no tienen movimiento. ¿El punto cuál es? La visión, que es esto lo que nos movía, se vuelve una estrategia. Los cargos que antes tenían líder se vuelven una tarea, los equipos se vuelven una estructura, la red de trabajo se vuelven organizaciones y el reconocimiento que antes era por hacer el trabajo ahora es ¿cuánto es la compensación? Ahora volvemos al punto, ¿se trata de una de otra? No. La impresión que queda es que toda autoridad, todo control centralizado y todos los procesos entonces son malos. No. La institucionalización es inevitable. Por más que la queramos o no, por más que la combatamos, por más que no queramos aquí poner títulos de anciano, obispo, diácono, los hay, ¿sí? Y se reconocen y se vuelve una institución, ¿sí? Y el punto es este, por más que queramos dejar fluir al Espíritu, siempre formal o informalmente esta institucionalización estará. El punto es cómo la vamos a abordar, ¿sí? Y volvemos al punto, la institucionalización tiene ventajas, pero también el punto es este, una visión unificada, sostenida por cada miembro del movimiento es esencial. Pero imagínense esta visión que cambia todos los días. No es que el hermano aquí trajo una idea y tenemos que cambiar porque anoche tuvo un sueño. Y ese sueño es que ahora tenemos que ir a todos los geriátricos a evangelizar. Y el punto es que, por ejemplo, la visión era, bueno, vamos a ganar esta comunidad, esta que está aquí. Y entonces cambiamos porque el hermano tuvo un sueño. Se necesita una institución que diga, no, mira, mantengamos esta visión que fue donde el Señor nos puso, ¿sí? Caminemos en eso hacia adelante, ¿ves? Y si el Señor tiene eso para ti, en algún momento te va a llevar allá, ¿sí? Pero esta iglesia trabaja en pos de esta visión, ¿sí? Ahora, imagínense cambiándola cada año. También terrible, ¿no? Esto produce caos y retrasa el crecimiento. Una persona que no sabe para dónde va, siempre va a escuchar a personas y lo van a llevar a donde no quiere ir, ¿sí? Una iglesia que no sabe a dónde va, siempre va a estar dispuesta al nuevo predicador de YouTube para saber a dónde tiene que ir. ¿Ve? Y eso no puede ser. Esa es la visión de cada iglesia. Si tiene una visión allá en República Dominicana, amén, gloria a Dios por ellos. Si tienen otra en México, amén. Si tienen otra en Estados Unidos, amén. ¿Cuál es la nuestra? Y ese es el punto. Independiente que lo que puedan enseñar allá nos sirva, nos alimente, cada uno tiene su visión. ¿Cuál es la nuestra? He ahí el punto. Los movimientos se apoyan fuertemente en la consagración sacrificial de sus miembros. Y vimos que, ¿cuál es el punto? Estos miembros que dan todo por Cristo pueden llegar al máximo de sus tarjetas de crédito, ¿no? Y sus ahorros se marchen.
esto es insostenible a largo plazo. ¿Sí? Y se necesita entonces, ¿qué? Un esfuerzo por lograr unos fondos suficientes para sostener a aquellos que están metidos 100% en la obra, ¿no? Porque por más que uno haga el esfuerzo imposible, siempre se van a necesitar esos recursos, ¿no? El punto es este. Ahora, las visiones grandes requieren un esfuerzo a largo plazo. Y el problema es cuando planeamos a corto plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? El 2020, el año de la visión, nadie sabía que era la visión del COVID, ¿no? Pero el punto es este, ¿no? La gente no planea, planea a corto plazo. Sus planes son a muy corto plazo y no se planea a largo plazo. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Para dónde vamos? Y ahí está el punto. Ahora, estas visiones a largo plazo, entonces, ¿qué se necesita? Generar ingresos, crear para que las personas que están 100% comprometidas que hagan, críen familias también, se puedan pagar las tarjetas de crédito y a la larga desarrollar una vida que pueda sostener esa visión, ¿no? Porque imagínate lo que pasa normalmente, gracias a Dios, no pasa en nuestras congregaciones, ¿no? Sobre todo con los misioneros. Eso de tener deudas, eso no, eso es súper, eso uno llega contento a predicar sabiendo que le da al banco y no sé cuánto, ya 5 cuotas retrasados, ¿no? Eso no debería pasar, ¿sí? Ahora, también responsabilidad de la buena gestión, de lo que nos está enseñando Nico, gracias a Dios, de todo esto, ¿no? Pero el punto es, si tenemos una visión a largo plazo, también eso debe entrar ahí, ¿sí? Debe generar un modelo sostenible que genera los recursos para cubrir los gastos. Entonces, tenemos esta tensión entre un organismo irresponsable y una organización disciplinada. El movimiento quiere asumir las características, no quiere asumir las características institucionales, ¿cuáles son? Autoridad, tradición, unidad de creencia y calidad de control, y cuando esto no pasa, se fragmenta y se disipa. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Jesus Revolution? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Cuando empezaron a predicar y a generar este movimiento, en algún momento se tuvo que volver una institución. Es más, porque el mismo líder perdió la visión. Y entonces, si solo nos dejamos llevar por un líder carismático, ¿qué pasa? Cuando ese líder carismático pierda la visión, ¿para dónde se va entonces la institución o la organización? Y podemos perder la visión, pero la perdió con los Gálatas. Fue un hipócrita. ¿Y qué pasa si solo Pedro hubiera sido el líder de la iglesia y nadie le hubiera dicho, hey Pedro, para? Nadie lo hubiera recriminado. La iglesia de Galacia hubiera sido una iglesia judaizante que hubiera infectado todas las iglesias del imperio. Gracias a Dios, porque había un tipo de institución, formal o informal, ¿vio? Había otro apóstol que le pudo decir, no, pilas. Y Pedro humildemente acepta esa reconvención porque eso tiene una característica institucional, ¿ve? Hay una autoridad. Y el otro punto es volverse una institución sin movimiento. Entonces volvámonos otra vez a la autoridad, volvámonos otra vez a la tradición, volvámonos a esto. ¿Y qué pasa? Lo que no se mueve, se muere. Entonces, ¿qué debe ser la iglesia? Un movimiento, una institución, un organismo organizado. Las iglesias son y deben ser instituciones y que tienen que tener características de movimientos. En la historia de la iglesia podemos ver cómo las iglesias pueden cumplir con estándares doctrinales e institucionales y sin embargo no ser luz y no ser sal. No hablar con la sociedad ni propagar la fe. Esto puede pasar. Ahora, ¿hay una base bíblica para lo que estamos hablando? Usted va a decir, sí, muy bonito esto, pero esto parece un modelo más gerencial que realmente algo que venga de la Biblia. Entonces, todo lo que dijo mi papá ahorita, entonces lo echamos por la borda. No, vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia habla de la iglesia de las dos maneras. Si usted va a los siguientes pasajes, usted va a encontrar que el libro de Hechos es clave para describir la iglesia en un lenguaje orgánico, ya que nos gusta todo esto orgánico, esto que es natural, que nada sintético. Bueno, vamos a ver la iglesia orgánica, ¿no? Entonces, lo primero que vemos en estos 4 pasajes, Hechos 4,
dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sin plan, sin organización, sin institución. 12 hombres llenos del Espíritu, 120 personas llenas del Espíritu Santo, un hombre predica y se convierte en 5,000 personas sin tener una institución. ¿Sí? Hubo un movimiento, empezó así. Después vemos en Hechos capítulo 6:1, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la retribución diaria de los alimentos. Había una multiplicación de discípulos. En el Hechos 9:31, ¿qué pasa? Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el templo del Señor, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Era una iglesia que crecía, que crecía y que crecía. No fueron solo los 5,000 del comienzo. Todos los días habían nuevos conversos. ¿Y qué pasa en el versículo, en Hechos 16:5? Dice: así que las iglesias serán confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. 4 pasajes que nos hacen ver que había un crecimiento orgánico. ¿Sí? Se predicaba la palabra y crecía. Entonces usted va a decir: pero entonces ¿para qué institución? Bueno, ahí nada más en el capítulo 6 se tuvo que empezar a institucionalizar. Se tuvo que nombrar 6 líderes para una función específica, pero tuvo que empezar a haber una institución. ¿Sí? Y vamos a ver en Hechos 6, 7, 12, 24 y 19, 20. No los voy a leer. La palabra de Dios crecía, aumentaba o se extendía. Era por el poder de la palabra. No había ningún mecanismo ahí humano, institucional. Todo era orgánico. ¿Sí? Hechos 19, 20, que es el último, dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio de Cristo. Y Romanos 1, 16 al 17 nos dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para salvación a todos. Y el punto es este. Colosenses 1:6 nos dice que el Evangelio continuamente está dando fruto y crecimiento. Amén. Todo esto está genial. Pero la iglesia crece no como otras organizaciones. Quiero que entienda esto. Por eso es el problema de meter métodos organizacionales de instituciones que no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces ya no son líderes, ya no son, ancianos, obispos, ahora son líderes. Ya no son diáconos, sino coordinadores. Y así sucesivamente se van cambiando los nombres, ¿no? La iglesia no tiene nada que ver con una organización porque sus resultados son muy diferentes. Pero una iglesia viva necesita organizarse conforme a la palabra de Dios ha dejado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay un poder orgánico, si sigues, porfa, que se propaga a sí mismo, dinámico, que obra dentro de la iglesia, el Espíritu Santo, ¿no? Recuerden esto, Hechos 2, no voy a entrar mucho en esto porque estos días lo van a compartir, pero ¿qué pasó en el Pentecostés? Vino un viento recio, un poder de afuera, los empoderó, el Espíritu Santo habitaba en ellos, ¿y qué pasó? Hablaron en todos los idiomas. Fue orgánico. Nadie tuvo que decirle a Pedro: tú ahora eres apóstol. Nadie tuvo que decirle al otro, que no sabíamos el nombre, porque hay 120 ahí, solo sabemos el nombre de algunos: tú ahora tienes que predicar la palabra. Era natural. Y es algo que todos los cristianos, según el sacerdocio universal, tenemos que hacer, no porque alguien nos imponga un título y diga: ahora tú eres líder de evangelización, ahora tú eres líder de tu zona, ahora tú eres... No, la predicación de la palabra es algo orgánico, que tiene que nacer del corazón, de un corazón vivo por el poder del Espíritu Santo. Nadie te tiene que decir que tienes que evangelizar cuando conoces a Cristo porque es lo primero que haces. No, tienes que hablar. No puedes callar, ¿no? Pero vemos también que hay una institución. Y aquí empieza lo que, no, todo muy chévere, pero hasta que metió la palabra. Hechos 14, 23. ¿Qué pasó cuando la iglesia se empezó a organizar? Cuando ya había nuevos creyentes. ¿Qué hizo Pablo?
en el 14:23 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, después de que les designaron ancianos en cada iglesia. Había líderes que fueron nombrados. Después que les designaron ancianos, entonces, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo es posible que Pablo tan rápidamente nombrara ancianos? En estas ciudades no duró mucho tiempo. ¿No es mejor que hubiera sido de una manera orgánica? Que la comunidad hubiera crecido un par de años, ¿no? Antes de imponer una estructura de autoridad. ¿No era mejor eso? La manera de actuar de Pablo nos muestra que estas iglesias dinámicas, recuerden, muchos se ganaban, que crecían espontáneamente, necesitaban una estructura de autoridad. ¿Para qué? Para que un jefe se montara y dijera, bueno, ahora yo soy el jefe y todos me obedecen. Ese no es el liderazgo cristiano, empecemos ahí. Esa no es la autoridad cristiana. Jesús enseñó cómo es el liderazgo. ¿Cómo empieza el liderazgo? Lavando los pies. ¿Cómo es el liderazgo de la iglesia? El que sea mayor entre ustedes tiene que servirlos a todos. ¿Sí ve? Cuando un liderazgo de servicio, es fácil aceptarlo. Cuando un liderazgo de jeferazgo, es difícil. Ahora, nuestra rebeldía humana va a decir que un líder de servicio va a ser un jefe. ¿Sí? En algunas ocasiones, solo porque no quiere hacer lo que yo quiero que haga. Solo porque no me presta atención. Pero ese líder en el servicio también tiene que tomar decisiones que hay veces no me gusten o que me confronten, porque es la mejor forma de servir. ¿Sí me hago entender en esto? Pero establecieron ancianos tan pronto, rápido, no pasó mucho tiempo. ¿Para qué? Para que estos ancianos salvaguardaran la enseñanza y el propósito de la iglesia. Ese era el punto de establecer ancianos, para que ellos enseñaran lo que les había sido enseñado, para que guiaran al pueblo ¿en qué? En la palabra que habían aprendido. ¿Sí ve? Ese es el propósito de establecer ancianos, ese es el propósito de un anciano en la iglesia. Ahora, si usted va a la siguiente diapositiva, dice, desde el comienzo de la iglesia fue tanto institución como movimiento. El Espíritu obra de manera que hace la iglesia un organismo vital y estructurado. ¿Ok? Ahora, usted va a decir, bueno, muy bonito todo eso hacia la iglesia, ahora también podemos juzgar a los pastores porque no sirven y todo esto, pero ese no es el punto. Lo que sigue es, todos tenemos una función en este organismo vital y estructurado. Porque todo este plan que vamos a desarrollar no se trata entonces de un movimiento que no tenga esta parte institucional que el Señor creó. ¿Sí me hago entender? Toda esta parte es importante porque es la que dirige la visión que vamos a ver, porque están impregnados por esa visión que vamos a ver. Yo sé que esto suena como, bueno, y díganlo, no, mañana se los van a decir, ¿sí? ¿Cuál es el plan del maestro? Pero esto tiene que tener un orden, tiene que seguir un curso, ¿sí? Un río desbordado, ¿qué pasa cuando un río desbordado? Genera caos. Y el punto es, cuando están causados, ¿por quién? Por el Espíritu que nombra, vamos a ver, líderes. Porque el obrar del Espíritu no es acabar con los líderes, los ancianos, o los pastores, o los maestros. Es nombrar líderes que pastoreen conforme al corazón del príncipe de los pastores, que es Jesús. Pero entonces vamos a ver qué pasa. Desde el comienzo, la iglesia todos tenemos una función en este organismo. Todos hacemos parte de esto. Tenemos que pensar, por ejemplo, en Jesús. Más adelante vamos a hablar de su plan, como les dije, de su misión, pero antes de esto debemos entender los oficios de Jesús. Siguiente, por favor. Jesucristo en su vida cumplió las 3 funciones del ministerio. Fue sacerdote, profeta y rey.
Son 3 funciones que él cumplió. El ministerio profético proclamó la verdad y la aplicó a los hombres. Sermón del Monte, ¿no? Mateo 24. En fin, todas las enseñanzas de Jesús. Fue el supremo profeta, porque profetizar no quiere decir ser vidente. Muchos piensan que profetizar es como ser vidente y saber qué es lo que va a pasar mañana. Profetizar es hablar lo que Dios habla. Y la palabra profética más segura es el sueño, la visión, la revelación, la sensación, el fueguito que sentí aquí. La palabra de Dios. El que habla la palabra de Dios, profetiza. Eso es profetizar en el Nuevo Testamento. Entonces él fue profeta, porque él mismo era la palabra, él es el Logos, él es el Señor sobre sí mismo, ¿sí? Fue sacerdote, ¿qué hizo? El Señor aboga por el pueblo ante la presencia de Dios. El sacerdote, ¿qué hacía? Tenía misericordia, simpatía y empatía con el pueblo. Jesús fue el sumo sacerdote, tomó nuestras cargas y pecado y ahora nos lleva a la presencia de Dios, Hebreos 4:16. Y es rey, rey por siempre. Es el supremo rey. Él ordena la vida de su pueblo. Él es la ley revelada, dice la palabra. Él es el que pone las reglas, no nosotros. ¿Qué dice? El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y esto solo lo puede decir alguien que pone reglas, ¿sí? Alguien que dice las cosas son así. El que ordena. Y cuando ordena, el pueblo obedece. ¿Sí? No pelea, no discute, no se puede pensar, bueno, Jesús, ¿por qué me mandas a hacer esto? ¿No? ¿Por qué debería orar? ¿Cuáles beneficios tendría para mí? Ora. Ama a tus enemigos. ¿Por qué debería amarlos? ¿Cuáles beneficios tiene para mí? Ámalos. Porque el rey lo dice. Ahora es un rey sabio que no solo nos da las órdenes, sino nos explica también por qué. Pero eso es otro tema. Vamos a seguir. Entonces, todo creyente tiene un ministerio. Todos tenemos diferentes dones, todos debemos ministrar de diferentes maneras, pero todos debemos cumplir estos 3 ministerios. Profetas, sacerdotes y reyes. Uy, ¿cómo así? ¿Soy un rey? Sigues siendo el rey. No mentiras. El punto es, ¿qué pasó? Todos tenemos un ministerio profético. ¿Qué pasó con Moisés? Ya lo hablamos. Números 11:29 dice, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Dice Moisés, ¿no? En Joel 2:28-29 habla de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En Hechos 2:16-21, solo estoy pasando estos pasajes rápido para mirar qué pasó. Se derramó el Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó? Todos empezaron ¿a qué? Hablar. Vea qué interesante, cuando vino el Espíritu Santo se quedaron encerraditos diciendo, hay fuego aquí, hermanos, hay fuego, que venga la gente, ¿no? Que vengan los demás, porque aquí es donde está el Espíritu. No, eso no pasó, salieron. Un movimiento es hacia afuera. Las instituciones quieren ser céntricas, que venga la gente a nosotros. Si fuera así, Jesús estuviera esperando en su trono todavía que fuéramos a Él, pero eso es imposible. ¿Qué hizo Jesús? Vino, se hizo siervo, se entregó, entró en nuestro mundo. Ese ministerio profético lo tenemos todos. No, pero eso es para los evangelistas. Todos. Todos los creyentes deben ser guiados por el Espíritu. No. Y también para discernir la verdad, no solo para hablarla. Debemos amonestar con la palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, instruir a otros, animar a otros, testificar a otros de la verdad, amigos, vecinos, no creyentes. Esto lo hace un profeta. Entonces cuando alguien le diga, es que yo tengo el ministerio profético, usted dígale yo también. Sí. No, sí. Sí, tenemos el ministerio profético entonces, ¿sí? Porque es hablar la palabra. Vea lo que pasó en 1 Tesalonicenses, esta iglesia pequeña, sufrida, dolida, pero que es la iglesia, vea, la única carta donde Pablo exalta una iglesia es Tesalonicenses. ¿Sí? Entonces usted quiere ver el modelo de una iglesia que lo está cumpliendo, el resto de cartas es como, ustedes deben cambiar esto, deben cambiar esto, deben cambiar esto. En Tesalonicenses es,
Sigan haciendo todo lo que están haciendo. Cuidado con la venida del Señor, pero lo demás van bien. ¿Y qué pasó con estos tesalonicenses? Esparcieron la verdad por toda Macedonia y Acaya, predicando la palabra, con muchos sufrimientos, con muchas carencias, sin muchos recursos, pero recuerde que hay un movimiento, sacrificio. ¿Por qué? Porque hay una idea de alcanzar algo más alto. Todo creyente también es sacerdote. Primera de Pedro 2:9 nos dice que todos tenemos acceso en el nombre de Cristo a la presencia de Dios. Hebreos 4:14-16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia por medio de ¿quién? Jesucristo, para que hallemos misericordia y para el oportuno socorro. Me corregirán, pero bueno, es más o menos así. También somos sacrificios vivos, dice Romanos 12:1. Preséntense pues sus miembros como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Y también debemos hacer sacrificios de obra de misericordia y de oración a Dios, porque no se trata solo de, me siento tan bien cuando estoy en la presencia de Dios. Obras de misericordia también es parte del sacerdocio. Recuerde que el sacerdote se identifica con el pueblo, tiene misericordia con el pueblo, tiene compasión con el pueblo y tiene empatía con el pueblo. El sacerdocio no es solo de adoración, sino hacer el bien y compartir con otros. Ahora, ya el punto es este, como profetas llamamos a otros a arrepentirse, como sacerdotes lo hacemos con misericordia y simpatía, atendiendo las necesidades de otros. Y el punto es, también todo creyente es un rey. Aunque todos los creyentes reinan y gobiernan con Cristo, dice Efesios 2:6, que todos estamos en lugares celestiales reinando juntamente con Cristo. También Dios nos hizo un pueblo tiene una responsabilidad de reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:5-6. Aunque los ancianos y líderes tienen una responsabilidad de gobierno, y recuerda la institución, todos los creyentes pertenecen a la realeza. Significa que como creyentes tenemos derechos y responsabilidades para amonestar y ser amonestados. Porque nos encanta amonestar, ¿no? Eso sí, encantarle la falla al otro es tan sencillo, ¿sí? Y es tan fácil, ¿no? Pero cuando nos amonestan es tan rico, ¿no? Ay, sí, qué rico, ¿no? Gracias. Esa es una bendición para mi vida, ¿no? También tenemos que ser amonestados. Y el punto es este. También debemos confesarnos los pecados unos a otros, no solo al ministro, sino Santiago 5:6 dice que nos confesemos los pecados unos a otros. Cada creyente debe guardar la sana doctrina, no solo los ancianos, ya lo hablamos. Y todo creyente es llamado a edificar el cuerpo a la madurez, no solo los pastores y maestros, Efesios 14:15. Todos somos llamados a edificar a otros. Y hay otra parte del reino. Todos tenemos autoridad de luchar y derrotar al mundo, la carne y el diablo. Si el Espíritu mora en ti, tienes ese poder. Y entonces el Espíritu Santo equipa a todo creyente para que sea profeta, sacerdote y rey. Eso se conoce en teología como oficio general. Todos los creyentes tenemos un oficio general, pero también hay unos oficios especiales, bien especiales, no mentiras, especiales. Cada líder tiene un oficio especial. ¿Cuál es este? El Espíritu Santo da a cada creyente dones para el ministerio. Todos tenemos dones. Pero también hay el Señor. Cristo desde la base de la iglesia, como ha sido por siempre, no ha sido... Esto después empezó las simonías y unas vainas que hay, comprar cargos y eso empezó después, muy posterior a la Edad Media. Antes, ¿de dónde salían los líderes? De la iglesia. Naturalmente surgían. Y la iglesia los aceptaba, ¿sí? No era que alguien se hacía como, yo voy a ser apóstol ahora, hermanos. Entonces, no te proclama apóstol, aquí está, mandé a hacer unas carticas de presentación que dice apóstol internacional, llamado a las naciones. Cuando necesite una predicación, ahí tengo mi cartica. Eso no pasa. El Señor levanta líderes, levanta apóstoles, profetas, pastores y maestros.
Así como también administración. ¿Usted sabía que este cargo es muy importante en la iglesia? Para poder ser aceptados en la congregación, ¿qué pasa? En muchas congregaciones tradicionales, ¿qué hace? Se presenta el candidato. Dice, mira, tenemos a este candidato para ser pastor, parte del equipo pastoral. Los otros ancianos hemos visto que tienen las cualidades, tienen las necesidades, pero se presenta a la iglesia. Y se dice, la iglesia tiene algo en contra de este nombramiento. ¿Usted sabía que esto es raro? ¿Por qué? Cuando los diáconos se nombraron en Hechos 6, ¿qué hicieron los apóstoles? Escogimos a 6 hombres entre ustedes, escojan ustedes, entre ustedes, 6 hombres, que tengan, 7 hombres, perdón, que tengan estas características. Y ellos estuvieron de acuerdo con ese nombramiento. El punto es este, hay veces lo práctico que nos dice, esta persona es carismática, esta persona tiene liderazgo, esta persona es bien parecida, esta persona tiene esto, entonces de una vez, pues necesitamos a este líder, ¿no? Recuerda lo que cuando se escogió a David, ¿cómo fue? El hombre, Dios no mira lo que mira el hombre, mira el corazón, y para el corazón de una persona sí se necesita un proceso. El carácter es lo que hace un líder, no su carisma, no su predicación, no lo que, digamos, puede hacer, es lo que es. Y entonces hay unos oficios especiales que son estos hombres, que son dados ¿para qué? Para que la iglesia florezca y crezca. Y el punto es este, el oficio especial representa la manera en que Jesús ordena y gobierna su iglesia por el Espíritu. El Espíritu Santo llamó ¿a quién? A Pablo y Bernabé. ¿Fueron los ancianos de Antioquía? Fue el Espíritu Santo que dice, sepárame a Pablo y a Bernabé, ¿para qué? Para llevar el evangelio a los gentiles. Y los demás que hicieron, lo reconocieron, a lo que Dios mismo había llamado, ¿no? Hay muchos de verdad, y es chistoso cuando alguien dice, no, es que el Señor me llamó para ser pastor. Ah, sí, muy bien. Y para ser misionero de las naciones. ¿Y ya eres misionero de tu cuadra? ¿Sí? ¿Eres misionero de tus amigos? Por lo menos en Facebook tienes que mostrar algo, ¿no? ¿Eres misionero? O sea, como, ¿sí? Porque si no empiezas en tu pequeño núcleo, ¿cómo va a terminar impactando a las naciones, ¿no? Mira lo que Pablo hizo. Cuando el Señor lo llamó, apenas pudo estar de pie, ¿qué fue lo que hizo? Discutía en la sinagoga día y noche sobre que Jesucristo era el Mesías. Ese llamamiento fue innato y pasó, bueno, algunos dicen 7 años, otros dicen 14 años, antes de ser realmente llamado a las naciones, hasta que toda la iglesia reconociera su don, su talento, su llamado. ¿Ves? Pero el punto es este oficio especial es para que sean pastores y maestros, líderes como siervos, dentro de una iglesia que tiene movimiento. Si el movimiento, lo principal es la visión, ¿qué debe ser el líder, el pastor, el maestro? El que preserve esa visión, el que empuje esa visión. ¿Sí ve? El que guíe esa visión. Ese es el punto. El Espíritu Santo hace la iglesia entonces un organismo con una organización, un movimiento, ministerios espirituales que surgen de una comunidad ordenada, estructurada, con reglas y con autoridad. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. Vea lo que dice 1 Pedro 1, 2, 4 y 5. Y viniendo a él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si solo fuéramos piedras, seríamos una institución. Pero el problema es que aquí dice piedras vivas, un templo que crece, que se multiplica, ¿sí? La iglesia es un organismo que está bien organizado, es un templo, es una estructura, pero que está viva, en movimiento, ¿no? Y créame que esto es lo más difícil de mantener, estas dos ideas. Ok,
tenemos una forma de institución, pero también somos un movimiento, entonces al fin, ¿qué? O sea, sí. El punto es, ¿cómo podemos ser una iglesia con dinámica de movimiento? Por eso se llama una iglesia en movimiento esta enseñanza. Hay 4 elementos, ¿se acuerdan? Visión, sacrificio, flexibilidad y espontaneidad. ¿Cómo podemos llevar esos 4 elementos a nuestras iglesias locales? No a otras iglesias, no para enseñarlo a otras personas, para aplicarlo nosotros. ¿Cómo podemos ser esa iglesia viva? Entonces, una iglesia dinámica, lo primero que vemos es la visión y las creencias crean unidad. Si no hay unidad, no vamos para ningún lado. ¿Podrán andar 2 juntos si no están de acuerdo? Una iglesia dinámica impulsa una visión clara hacia una realidad específica en el futuro, algo que estamos buscando, basado en creencias comunes. ¿Y qué es la visión? Es un conjunto de creencias fuertes que nos dan un cuadro concreto del futuro. Aquí es donde entra la contextualización. La contextualización, saber comunicar claramente lo que queremos, es lo que le da visión a la iglesia. Si tú no sabes comunicar lo que el Señor quiere para tu iglesia, va a ser difícil que otros te sigan, o que cada uno quiera tener su propia visión. Y en una iglesia pequeña pueden haber 10 visiones. ¿Para dónde vamos? No se necesita hacer una iglesia grande. Si no tenemos una visión unificada, cada uno va a tirar para su lado. Y por eso se necesita una sola visión. Y por eso vamos a ver cuál es el plan de Dios, cuál era ese plan, cuál era esa visión, qué es lo que Dios quiere y espera de su iglesia. Debe ser simple y específica, no tan generalizada. Por ejemplo, vamos a ganar el mundo para Cristo. Uf, amigo, pero esa visión, ¿sí? Es de la iglesia universal, ¿sí? No necesitas decirnos eso está en la Biblia. ¿Cómo vamos a hacerlo aquí? Ese es el punto. Esta visión impulsa la acción cuando es clara y persuasiva. Y recuerde, hay una institución. ¿Cómo se logra esa visión? ¿Quién da la visión? Dios. ¿Quién sigue la visión? Los líderes, que llaman a otros a seguir esa visión. Si quieres llegar aquí, vaya es que vamos. Te animo a que nos sigas. Ese es el punto, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Lo segundo, la devoción al reino de Dios permite el sacrificio por encima de uno mismo. Cuando es dada la visión, está por encima de los intereses, poder y beneficios individuales. La disposición al sacrificio por la causa es un índice práctico si somos un movimiento o estamos demasiado institucionalizados. Cuando tú ves a la iglesia como un lugar para servirte o un lugar de servicio, ¿cómo ves la iglesia? Y tú puedes decirme, no, un lugar de servicio, pero si solo estás sirviéndote de la iglesia, por más que grites que es un lugar de servicio, estás viéndola como un lugar para servirte. El punto es este: cuando hay una visión clara, hay una iniciativa propia sin que haya que arrear a nadie. ¿Sí? No toca estarle y le dicen, ay, venga, evangelice, ay, venga, ¿por qué no llamaste a tal persona? Ven, ¿y cómo está tu grupo? Ven, y ahí todo el tiempo hay como, hágale, 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 hágale. Cuando yo tengo una visión clara, yo no necesito que me empujen. Yo sé para dónde voy. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo. Es más fácil entender lo que Dios quiere de mí cuando la visión es clara, cuando las reglas son claras, cuando es práctico. Y el punto es este: hay un énfasis, cuando esto pasa, hay énfasis en la iglesia ¿en qué? En lo que es esencial. ¿Y qué es lo esencial? La cruz, el Espíritu, la gracia de Jesucristo, el Evangelio. Cuando esto no está claro, ¿sabe qué pasa? ¿Cómo entonces atraigo más gente? Técnicas de persuasión, psicología activa, ¿cómo trato tu problema? ¿Sí? Porque necesito que la gente venga, ¿sí? Pero cuando la visión es clara,
no hay que errar a nadie, porque hay personas que quieren seguir una sola visión. ¿Cuál es? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Y tercero, hay un énfasis en la unidad. Este énfasis crea una cooperación que cruza barreras. Cuando una iglesia está en movimiento, hay diferencias. Claro, siempre las va a haber. Somos seres humanos diferentes, creados diferentes. Tenemos diferentes contextos, diferentes formas de vida. Nos crearon diferentes. Y vamos a querer hacer las formas de una manera diferente. Pero cuando hay una visión, ¿qué pasa? Esas diferencias se empiezan a derrumbar porque vamos para el mismo camino, ¿sí? Aunque haya diferencias de preferencias, temperamentos y aún, lo que hablamos ahorita, creencias secundarias. Las instituciones tienden a mirar con recelo a los que no se parecen a mí, a los que hablan hasta en código. Hay iglesias que son instituciones que parecen movimientos que crean hasta un lenguaje en código. Y cuando uno los escucha hablar es como, ¿ustedes de qué carajo están hablando? ¿No? Así como, ¿qué es eso? Ay, no, es que tú no sabes el concepto que me enseñaron en mi iglesia, bla, bla, bla. No, hábleme claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una sola visión. Independiente de la denominación que pertenezcas, independiente de que si te encanta hablar en lenguas o a mí no me parece que no exista eso, o así me parezca, que el Señor viene antes, después, durante la gran tribulación, voy a un mismo lugar. ¿Cuál es? Que las personas conozcan a Cristo, se arrepientan y crezcan en el Evangelio. Las iglesias orientadas al movimiento piensan más en alcanzar a otros que tanto que se parezcan a mí. ¿Qué es lo importante? Que otros oigan el Evangelio, se conviertan y sean discípulos. ¿Y esto qué produce? Cooperación. No nos cerramos a un submundito. Nuestro submundito cristiano, ¿sí? Donde en nuestro mundo cristiano solo pertenecen las personas de mi iglesia. Y el resto no sé si son bien cristianos. Y no se trata ahora entonces de empezar a ir a otras iglesias, sino cooperar con otras iglesias. Y ojo con esto no quiere decir que bajemos la guardia en lo que respecta a la sana doctrina. Cooperar con iglesias que guarden la sana doctrina, ¿no? Y las verdades fundamentales. Cuando escuchamos que otros están trabajando en esto, podemos estar. Compartimos la misma verdad, aunque en cuestiones secundarias no las compartamos. ¿Sí me hago entender? Cuestiones secundarias, rápidamente, algunas, son muchas, pero algunas. ¿El Señor viene antes, durante o después de la gran tribulación? ¿Hay milenio o no hay milenio? Para algunos esto es primario, créame, esto es secundario. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo da lenguas o no da lenguas? Eso es secundario. Yo puedo trabajar con alguien que crea que no existen las lenguas. Gracias. Pero que ama al Señor locamente y ama a los perdidos. Es más, y si esa persona es madura, cuando yo hable en lenguas, no le va a importar, ¿sí? Va a decir, bueno, pues sí, o sea, hágale, porque está dispuesto a cooperar en el mismo punto. Y lo último, hay una espontaneidad sin órdenes de arriba hacia abajo, y esto permite el crecimiento. ¿Qué pasa esto? La centralidad, por lo general, mata el crecimiento. ¿Qué es esto? En una iglesia, una organización con dinámicas de movimiento, constantemente hay nuevas ideas. Hay nuevos líderes y hay nuevas iniciativas. Desde dentro y de todas sus partes, y sabes que algunos misiólogos dicen, desde las partes más externas, salen estas ideas. Porque son los que están en la primera línea de batalla. ¿Cómo le comparto a esta persona? ¿Sí? ¿Cómo hago para que conozca a Cristo? Hay nuevas ideas. Hay combustión espontánea. ¿Sí? Estas ideas salen desde adentro. No necesitamos copiar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ni qué es lo que está haciendo en República Dominicana, ni qué es lo que están haciendo en México, ni qué es lo que están haciendo aquí en Chía o en la 93, esa iglesia, mega iglesia o la otra mega iglesia. No necesitamos copiar a otros.
Dios te dio creatividad. Aunque al fin y al cabo termine siendo una copia, porque no somos tan originales como creemos, Dios nos dio una creatividad para poder hacerlo. Genera ideas entonces, líderes, iniciativas desde la base. Y el punto es este, las ideas, y esto me encanta, vienen menos de una reunión estratégica y más de una conversación entre amigos. Menos de una reunión estratégica, más de una conversación entre amigos, entre pares. Ahora, la motivación de esta visión no es la retribución o interés propio. Recuerde, hay entonces más amistades entre miembros y ministros. No está tan separado el clero del miembro. Hay relaciones más fuertes. Hay un crecimiento natural en el liderazgo. Y quiero que entienda esto, no quiere decir que no haya programas de capacitación formal. Entonces una persona que medio muestre liderazgo, entonces nombrémosla porque ya eso... No. Hay una capacitación que se necesita. Pero, claramente, hay potenciales liderazgos que surgen. Volvemos al punto, no tienes que estar pegándole a las personas para que caminen. Caminarán solas. Nadie le pega a nadie, créanme, tranquilos, nadie le va a pegar a nadie. Pero el punto es ese. Y por último, para ir concluyendo, ¿qué genera el movimiento? Una tensión creativa. Por eso se necesita la institución. Volvemos al punto, son ambas cosas, no debemos escoger entre una y otra, pero hay dinámicas de movimiento que son más importantes. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a la institucionalización. Queremos más la institucionalización. Nos gustan más las instituciones, porque en las instituciones todo está cuadrado para que yo no haga nada. ¿Sí? Pero en el movimiento tengo que asumir la responsabilidad. Pero siempre tendrán, y créame, los movimientos siempre tendrán sus haters, sus odiadores, sus contradictores. ¿Por qué? Porque es mejor dejar las cosas como están. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas diferentes, no? Así están chéveres, las hemos hecho 20 años así. ¿Para qué nos viene aquí a alborotar que? ¿No? Siempre es más cómodo dejar las cosas como están. Pero ese no es solo el problema. El problema de los movimientos es que hay tensión entre sus propias premisas. Por ejemplo, la espontaneidad y la visión. Entonces, si solo promulgas espontaneidad y no visión, ¿qué pasa? Cada día alguien va a tener una nueva idea de lo que debe ser la iglesia, ¿no? Sí. Y las ideas, entonces, como surgen de la base, entonces cada uno va a tener la idea de cómo hacer las cosas. Pero el punto, ¿cuál es? Si hay una visión clara, toda espontaneidad va a tener que surgir y tiene que ser surcada por esa visión. ¿Sí me hago entender? ¿Y el líder para qué está? También para salvaguardar esa visión. Para que las ideas estas nuevas, así revolucionadas, no, es que se me ocurrió esto y súper chévere hacer. Amigo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? No en esas palabras, nadie se lo va a decir así, pero mira, deberías reevaluar lo que estás pensando, ¿no? Pero el punto es esto. Hay una tensión ahí también. Hay un problema también, por ejemplo, entre, la visión y las creencias, son el pegamento, ¿no? Y no pueden cambiarse cada año. Si se cambian, ahí tenemos que volver como a la institucionalidad. ¿Cuál es? Tiene que haber un proceso. Y este proceso empieza con oración. ¿Sí? Pero el punto es, hay una unidad, hay espontaneidad. Todo esto tiene que, digamos, verse dentro de una iglesia y lo que no se mueve, se muere. Quiero terminar con unos versículos que nos da el apóstol Pablo sobre literalmente qué es la iglesia. Lo que debemos ser como iglesia, lo que debemos hacer como iglesia, para ya terminar y orar. Dice lo siguiente, Efesios 4, yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. ¿Recuerdan la unidad? Soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo
y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me salté unos versículos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. Quiero enfatizar aquí algo, que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos somos parte de esta iglesia en movimiento. Lo que vamos a ver los siguientes días es cuál es la visión. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo podemos ser parte de esto? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Imperfecta como somos, pero es tuya, Señor. Tú la compraste a un precio de sangre. Ayúdanos a tener una visión conjunta de lo que tú quieres. No solo unos trabajando por tu causa, sino todos unidos trabajando en tu plan, en lo que tú quieres, Señor. Por eso te pido que nos guíes, que nos enseñes, que seamos una iglesia que se mueva, que no nos quedemos estáticos, que, Señor, por más cosas que hayan pasado y el impulso y el intento, hoy es un día más para hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Que seamos una iglesia que ame, que tenga compasión, simpatía, pero también que hable la verdad, Señor, con amor, con misericordia, pero con valentía y fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado pastores y maestros que nos han guiado hacia ti. Pero gracias, Señor, también por la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de este cuerpo. Hay veces somos tan, Señor, ignorantes que decimos, qué iglesia tan mala, cuando nosotros somos la iglesia. Y si hay algo mal, Señor, corrígenos, ayúdanos, danos visión, levántanos, Señor. Una iglesia que proclame tu verdad, con valentía, con amor, con misericordia, con mucha compasión, pero llena y viva por tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.